Hola, buenos días. Esta clase es para práctica profesional. En realidad primero quiero comentar sobre los trabajos que ya les he dado y que he recibido algunos prácticos y algunos han entendido mal en todo caso. Hablábamos de hacer un stand de exposición, como cuando uno va a feriar o otras exposiciones que se hacen acá en el Chateau Carrera, y hacer un stand, es decir, como si vos tenés un producto para vender, cómo lo pondrías, cómo te parece que lo presentarías. En un stand tienen que pensar, aprovechar bien el espacio, es decir, hacer distintos planos para aprovechar bien el espacio, tener un lugar donde uno pueda estar, porque realmente a veces he visto stands donde no está previsto más que quedarse parado adelante y eso no es muy fácil. Los stands también se diferencian entre los que permiten el acceso al público y los que no permiten el acceso al público, sino que aprovechar todo el perímetro y la parte del fondo para exhibir cosas, para exhibir fotografías, para ver pasos del proceso, en fin. Quería saber cómo lo organizaban. Además de eso, digamos, un dibujo que les he pedido, o una perspectiva, una alzada, o una planta, también tienen que hacerme una memoria descriptiva, una pequeña descripción de cómo lo organizarían, cómo lo harían, ¿no es cierto? Eso es lo que pretendíamos con este práctico. En cuanto al práctico que le di esta semana pasada, que es la evaluación de costos y presupuestos, el mueble que les he dado es un mueble bien complejo y tiene una doble función. No solo sacar el precio, porque podrán ver ahí que un trabajo hecho bien a la antigua, con todo, cuidando todos los detalles en el movimiento de la madera, todo. Es un trabajo realmente lento y muy costoso. Por eso es que les he dado ese plano. Después vamos a volver a hacer otra cómoda con una técnica constructiva mucho más sencilla y van a ver las diferencias de costos que tiene. En este caso tiene mucho trabajo de cola de Milano, que aún teniendo una malleteadora va a llevar tiempo, y les pido que analicen todos los detalles que tiene sobre cómo el movimiento de la madera. El mueble antiguo tiene esa característica, que no la tiene que perder. El mueble moderno también tiene que saberse que la madera se va a expandir, se va a contraer, más ahora que hay muchísima calefacción, aire acondicionado, ¿no es cierto? Entonces tiene que contemplar los movimientos. Es por eso que hoy día, en la mayor parte de los muebles, las grandes superficies se hacen con placa. Una es por el problema de precio y otra es por el problema del movimiento. Eso no quiere decir que no se pueda hacer todo en madera maciza. Yo trabajo muchísimo en madera maciza, pero siempre tiene que contemplar el movimiento de la madera. Si ustedes analizan el plano que yo les he dado, van a ver que tiene detalles muy sutiles, muy interesantes, que ya los vamos a volver a ver más adelante diferenciados, pero por ejemplo, fíjense el armado de los divisorios de los cajones, que tienen cola de Milano adelante, tienen espiga atrás, pero en general, los largueros, digamos, donde corre el cajón, esos no van pegados, porque esos van atravesados al tablero del lateral. Entonces, si fueran pegados, ¿no es cierto?, dificultan el movimiento de la madera. Esos son detalles muy interesantes. Lo mismo las molduras, van a ver que la moldura del frente está fijada, pero la moldura del lateral está tomada con una de cola Milano flotante. Eso implica que es también el mismo problema. Hay una madera que se mueve transversalmente, la otra longitudinalmente, y cada vez que ocurre eso hay que contemplarlo, porque si no, si uno fija todo y lo pega todo, termina en algún lado, va a zafar, se va a rajar o se va a torcer. Entonces, además de hacer el presupuesto, vean los detalles. Ustedes están en tercer año, supongo que mucho de eso, el movimiento de la madera, lo deben saber, pero es importante que se reciban sabiéndolo y contemplándolo en cualquier trabajo que hagan, que es importante tenerlo en cuenta. No quiere decir
que siempre se hace un mueble con todos esos detalles. Primero, porque no es fácil que lo paguen. Pero hoy día hay muchas técnicas más modernas que las que había en ese momento para realizar el mueble y obtener buenos resultados. Lo más importante es que siempre tengan en la mente que el trabajo, que la madera se va a mantener viva, que va a estar moviéndose, va a absorber humedad, se va a secar y hay que hacer todo lo posible para que eso se mantenga estable o tenga un movimiento que no sea notable, etc. Bueno, espero haberlos ayudado con eso. Las formas de resolución de la carpintería clásica las tienen que conocer. Eso es muy interesante. Entonces, lo que yo les pido mucho, que aprendan a mirar. Es decir, miren. Hoy día tienen en internet una cantidad increíble de cosas en Pinterest, en YouTube, eso para mirar. Hay que mirar, pero saber apreciar los detalles. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes hemos estado hablando de hacer muebles en forma independiente o, digamos, tener su propia marca, su propio taller, su propio producto, ¿no es cierto? Bueno, yo le digo siempre que un producto tiene que ser diferente, tiene que ser original, no tiene que competir contra el mueble estándar. ¿Y dónde se trabaja eso? Se trabaja en los detalles, se trabaja por eso tienen que aprender a verlo, porque vean que en pequeños muebles que hay, o en cajas nomás, en cajas hay una variedad increíble, las resoluciones que hay, es decir, los detalles que no son superfluos, ya sean estéticos o son detalles de diseño, son detalles de originalidad, es decir, agregarle unas patas, qué tipo de patas va a llevar el mueble, qué tipo de... Hoy no es una corriente normal que todo tenga un estilo determinado, sino que hay un estilo muy contemporáneo que no necesita, digamos, se nutre de todos esos estilos tradicionales, pero da una expresión distinta. Hoy día nadie espera que en su casa todos sus muebles estén haciendo juegos, sino que con el criterio del dueño hay una serie de variedades, de diseños, de cosas que la hacen hermosa igual. Así que no es necesario, ¿no es cierto? Es más, van a ver hermosas mesas con sillas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Y eso funciona bien estéticamente. Eso, bueno, es otro tema, pero ustedes aprendan a ver los detalles. ¿Por qué? Yo después vamos a hacer unas prácticas donde les voy a dar fotografías y les voy a pedir que me analicen qué es lo que lo hace distinto a ese mueble, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón de trabajo que uno no tiene. Por supuesto, usted habla de una mesa, son 4 patas y una tapa, pero hay miles de formas en las 4 patas y una tapa. ¿No es cierto? Que si la tapa va a ir fijada, va a ir flotante, se va a despegar, se va a unir acá, las patas van a 45, es decir, hay miles de formas de hacerlo. Y hay miles de formas mucho más lindas y mucho más elaboradas. Van a ver una serie de muebles donde, por ejemplo, se terminan con taruguitos de ébano cuadrado. ¿Para qué tarugo cuadrado si los agujeros son redondos? Son detalles de diseño. Eso es lo que hablamos de distinguirse, mostrar algo diferente. No sé. Entonces, aprendan a mirar y esfuércense en eso, porque si hay tanto material, pero no hay que mirarlo como quien mira la lluvia, hay que mirarlos y cada uno detenerse a analizar. Y cuando le interese una resolución, ensáyela, practíquela, porque es el último año que tienen para capacitarse. Entonces ustedes, no es pérdida de tiempo ponerse a hacer un ensamble complejo en 2 pedazos de madera. Mucha gente cree que cuando el trabajo que va a hacer no lo va a vender, no vale la pena hacerlo. Eso no es verdad, porque no espera tener un cliente para intentar algo que no lo intentó nunca, porque puede llegar a ser un verdadero desastre. Entonces, lo importante es que esos ensayos de
de uniones complejas, de piezas difíciles, de ensambles raros, uno los tiene que ir haciendo y no es una pérdida de tiempo, siempre es un aprendizaje. Ahora, bueno, respecto al trabajo del presupuesto, ahí faltó que tienen que agregar el flete si tienen que llevarlo al cliente. Y además, no hemos hablado de los trabajos de colocación, los trabajos que se hacen in situ, que se colocan en una biblioteca o un mueble de cocina que lleva mucha instalación y eso. Todo eso se presupuesta aparte, ¿no es cierto? Y tiene que contar su hora de trabajo más un 50% y los gastos de movilidad. Digamos, si tiene flete, si lo hace usted, si lo tiene que contratar, si tiene que pagar peaje, todo eso tiene que incluirlo. Es importante prever los inconvenientes que puede tener el trabajo cuando va a hacer la colocación, porque en ese caso uno siempre prevé que lo va a hacer en un ratito y después la pared se desgrana o tiene una serie de problemas extras que le va a llevar muchísimo más tiempo, así que es mejor tomar precauciones respecto a los trabajos de colocación, porque no todo sale perfecto como uno lo imagina. Y además hay que ser sumamente organizado, porque seguramente uno llega y a los 10 minutos se da cuenta que se olvidó una herramienta importante y todo eso le va a complicar el día. Así que planifíquenlo muy bien y cotícenlo de acuerdo al tiempo real que más o menos pueda llevar, porque si no van a tener inconvenientes. El otro tema que hablábamos de aprender a ver y les voy a dar una serie de muebles que son individuales, muebles que son unitarios, que ustedes pueden no solo estudiarlos, sino también hacer alguno de alta calidad para tener, digamos, una presentación de, digamos, yo puedo hacer estas cosas. Hay algunos muebles que son hoy día muy interesantes y están muy de moda, que es como el dressoir o la mesa de entrada, ¿no es cierto? ¿Por qué le hablo de esto? Porque son muebles pequeños que no les va a llevar un gran costo y pueden lucir mucho sus capacidades de carpintero, de ebanista. Busquen y lean y vean sobre estos muebles, en inglés le llaman hall table, son las mesas de entrada. En francés le llaman dressoir, pero el dressoir se ha llamado acá casi siempre. Estas mesitas, cuando están en una entrada, son pequeñas, entre 1,20, 1,30, pero también tienen otro tipo de mesa cuando tienen un living grande, donde tiene un sofá que da la espalda al centro del lugar y se ponen atrás del sofá y se llaman mesas de sofá. Y ya son más largas, en ese caso 1,80 y también delgadas, pero son muy prácticas y son un elemento de diseño suelto, digamos, que no tendría que hacer juego, pero es muy interesante verlas. Hay mucha variedad en eso, también en los muebles tipo vitrinas, tipo bar, tipo pequeños muebles multiusos, de pie o de colgar. Y cajas y joyeros van a encontrar una gran variedad que también es un elemento interesante de estudio para ver detalles, resoluciones, combinaciones de madera, técnicas aplicadas, porque tenemos la marquetería, taracea, textura. Bueno, yo voy a subir unos sitios, unos materiales para que ustedes tengan lugares donde buscar y cualquier duda consúltenme. Muchas gracias.